Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre el transporte a través de la membrana citoplasmática, específicamente sobre el transporte pasivo. Existen dos tipos de modo en que las sustancias atraviesan la membrana citoplasmática de una célula. En esta primera parte del video veremos a grandes rasgos en qué consiste cada uno. El transporte a través de la membrana se puede dar como transporte pasivo. Este transporte pasivo no requiere energía metabólica para producirse. O también se puede dar como transporte activo, que sí utiliza energía metabólica para producirse. Entonces, estos son los dos tipos de transporte a través de la membrana celular. En el caso del transporte pasivo, se puede dar por difusión simple, que se da a favor del gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más sustancia hacia donde hay menos sustancia. Y también se puede dar por difusión facilitada, que es mediada por transportadores y es saturable. En cuanto al transporte activo, este transporte puede ser primario, que utiliza ATP, energía redox o fotónica. O también puede ser secundario, que utiliza la diferencia de potencial electroquímico. Como dijimos al principio, hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre el transporte pasivo. Para comprender por qué los materiales difunden a través de la membrana, es preciso conocer primero cómo ocurre el proceso de difusión de una solución. Difusión viene de diffus, que significa diseminación, y es un proceso pasivo que consiste en la mezcla aleatoria de las partículas de una solución como resultado de su energía cinética. En otras palabras, la difusión es el proceso que ocurre cuando las partículas de una sustancia se mueven de un área de alta concentración a un área de baja concentración. Este movimiento continúa hasta que las partículas se distribuyen de manera uniforme en el espacio disponible. Tanto solutos, o sea, las sustancias disueltas, como el solvente, que es el líquido que disuelve el soluto, participan en la difusión. Si la concentración de un soluto específico es muy alto en un sector de una solución y baja en otra, las moléculas del soluto difundirán hacia el área con menor concentración, o sea, a favor de su gradiente de concentración. Y después de cierto tiempo, las partículas se distribuyen de manera uniforme en la solución y se considera que está en equilibrio. Las partículas siguen con su movimiento aleatorio como consecuencia de su energía cinética, pero sus concentraciones no varían. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, cuando se coloca un cristal de colorante en un recipiente lleno de agua, el color es más intenso en el área más cercana al colorante, porque su concentración es mayor allí. A medida que aumenta la distancia, el color se atenúa en forma gradual, porque la concentración del colorante disminuye. Poco tiempo después, la solución de agua y colorante toma un color uniforme, como podemos ver en esta tercera botella, dado que las moléculas de colorante y las de agua difundieron a favor de su gradiente de concentración, hasta que la solución se tornó homogénea y las sustancias alcanzaron un estado de equilibrio. Ahora veamos qué factores influyen sobre la velocidad de difusión de las distintas sustancias a través de las membranas citoplasmáticas. En el ejemplo anterior de la botella no participa ninguna membrana, pero las sustancias también pueden difundirse a través de una membrana permeable a ellas. Varios factores influyen sobre la velocidad de difusión de las distintas sustancias a través de las membranas citoplasmáticas. En primer lugar, la gradiente de concentración. Cuanto mayor es la diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana, mayor será la velocidad de difusión. Durante la difusión de las partículas con carga eléctrica, el gradiente electroquímico va a determinar la velocidad de difusión a través de la membrana. Otro factor es la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, más rápido es el proceso de difusión.
Todos los procesos de difusión que tienen lugar en nuestro organismo se aceleran en estados febriles, es decir, cuando tenemos fiebre. El tercer factor es la masa de la sustancia que difunde. Cuanto mayor es la masa de las partículas que difunden, menor es la velocidad de difusión. Las moléculas más pequeñas difunden con mayor rapidez que las más grandes. El cuarto factor es la superficie. Cuanto mayor es la superficie disponible para la difusión, más rápida es su difusión. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares tienen una superficie extensa disponible para la difusión de oxígeno del aire a la sangre. En algunas enfermedades pulmonares, como por ejemplo el efisema, se reduce esa superficie y disminuye la velocidad de difusión del oxígeno, lo cual dificulta la respiración. Como último factor tenemos la distancia de difusión. Cuanto mayor es la distancia a través de la cual debe difundir una sustancia, más tiempo va a demorar. La difusión a través de la membrana citoplasmática solo demora una fracción de segundo, ya que la membrana es muy delgada. En presencia de neumonía se acumula líquido en los pulmones. Esto aumenta la distancia de difusión, ya que el oxígeno debe atravesar el líquido acumulado y la membrana para llegar a la corriente sanguínea. En el transporte pasivo hay 3 tipos de procesos: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Hablemos sobre la difusión simple. Podemos ver aquí la imagen de la difusión simple en que las partículas simplemente van a atravesar la capa lipídica. La difusión simple es un proceso pasivo que consiste en el movimiento libre de las sustancias a través de la bicapa lipídica, como acabo de decir, sin la ayuda de proteínas transportadoras de membrana. Las moléculas hidrófobas, es decir, a quienes no les guste el agua, no polares, atraviesan la bicapa lipídica por difusión simple. A modo de ejemplo de estas moléculas se puede mencionar los gases oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. También los ácidos grasos, los esteroides y las vitaminas liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, como son la A, la D, la E y la K. Las moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica, como por ejemplo el agua, la urea y los alcoholes pequeños, también difunden a través de la bicapa lipídica por difusión simple. Pero un momento, en videos anteriores habíamos hablado de la bicapa lipídica de la membrana celular y habíamos dicho que tiene un núcleo hidrófobo, es decir, que no se junta con el agua, no le gusta el agua. Esta es la sección hidrófoba de la bicapa lipídica, la que tiene las colas de los fosfolípidos. Está en medio. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el agua atraviese ese núcleo e ingrese a la célula si ese núcleo no dejaría que el agua ingrese, ya que es hidrófobo? Pues la respuesta es la siguiente. Sabemos que el interior de la bicapa, en donde se encuentran las colas de los fosfolípidos, es decir, aquí donde estoy señalando, que son grasas, no soportan el agua. Pues bien, el agua puede atravesar por las siguientes razones. En primer lugar, el tamaño pequeño de la molécula de agua. Aunque polar, el agua es extremadamente pequeña, mucho más que otras moléculas polares o iones que tienen dificultad para cruzar la membrana. Debido a su tamaño reducido, el agua puede colarse entre los fosfolípidos de la bicapa en pequeñas cantidades. La segunda razón es por las propiedades de la membrana y la permeabilidad al agua. Aunque la región central de la bicapa es hidrófoba, las moléculas de agua pueden pasar a través de ella porque la resistencia de la membrana a las moléculas de agua pequeñas no es absoluta. Es decir, la barrera hidrofóbica de la membrana no es completamente impermeable al agua, permite la difusión lenta de moléculas de agua. La tercera razón es la presencia de acuaporinas. En muchos tipos de célula existen acuaporinas, que son canales específicos para agua, que atraviesan la membrana y facilitan el movimiento del agua. Las acuaporinas permiten que el agua cruce la membrana mucho más rápidamente que por difusión simple, especialmente en células que requieren transporte rápido de agua, como por ejemplo las células renales y las glándulas sudoríparas. Y la última razón es la energía cinética y el movimiento aleatorio.
Las moléculas de agua están en constante movimiento y chocan entre sí y con otras moléculas. Este movimiento aleatorio y la energía cinética permite que algunas moléculas de agua atraviesen la membrana, incluso en la región hidrofóbica, debido a su tamaño y su movilidad. Es por eso que el agua puede atravesar la bicapa lipídica por difusión simple. ¿Por qué es importante la difusión simple? La difusión simple a través de la bicapa lipídica es importante para el movimiento del oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células del organismo, y entre la sangre y el aire que se encuentra dentro de los pulmones durante la respiración. También permite la absorción de algunos nutrientes y la excreción de ciertos productos de desecho en las células del organismo. Aquí, por ejemplo, tenemos que el dióxido de carbono pasa por difusión a los alvéolos pulmonares y el oxígeno pasa por difusión a los glóbulos rojos. Aquí se ve el intercambio de gases durante la respiración y todo esto se da por difusión simple, para que sea algo rápido y automático y podamos obtener el oxígeno necesario y desechar el dióxido de carbono que no necesitamos. Ahora hablemos de la difusión facilitada, que es el segundo tipo de difusión pasiva. Eran 3, recordemos: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Los solutos demasiado polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple pueden cruzar la membrana citoplasmática mediante un proceso pasivo denominado difusión facilitada. Durante este proceso, una proteína integral de la membrana ayuda a una sustancia específica a cruzar la membrana. La proteína integral de la membrana puede ser un canal o un transportador. Entonces, dentro de la difusión facilitada tenemos 2 tipos también. La difusión facilitada por canal, que es esta de acá. La difusión facilitada a través de proteínas de canal. Esta es la proteína y este es el canal que estoy señalando aquí. Y la difusión facilitada a través de proteínas transportadoras o carriers, en la que esta proteína transmembrana transporta a estas sustancias. La facilitada a través de canal es utilizada por sustancias con carga o iones y la difusión facilitada a través de proteínas transportadoras es utilizada por sustancias polares. Empecemos hablando de la difusión facilitada por canales, que es esta. Durante la difusión facilitada mediada por canales, un soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más sustancia hacia donde hay menos sustancia, a través de la bicapa lipídica gracias a la existencia de un canal de membrana. Cuando decimos que un soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración, significa que el soluto se desplaza desde una zona donde su concentración es más alta hacia una zona donde su concentración es más baja. La mayor parte de los canales de membrana son canales iónicos, o sea, proteínas integrales transmembrana que permiten el pasaje de iones inorgánicos pequeños, demasiado hidrófilos para poder atravesar el interior no polar de la bicapa lipídica. Cada ion solo puede difundir a través de la membrana en algunos sitios. En las membranas citoplasmáticas típicas, los canales iónicos más numerosos son selectivos para el potasio o para el cloruro, y hay menor cantidad de canales para el sodio y para el calcio. La velocidad de difusión a través de los canales iónicos suele ser menor que la difusión libre a través de la bicapa lipídica, ya que los canales ocupan una fracción más pequeña de la superficie total de la membrana en comparación con los lípidos. Sin embargo, la difusión facilitada a través de los canales es un proceso muy rápido. Más de 1 millón de iones de potasio pueden fluir a través de un canal de potasio en 1 segundo. Dentro de la difusión facilitada por canales, hay canales que tienen compuerta. Se considera que un canal tiene compuerta cuando una parte de la proteína del canal actúa como tapón o puerta, como podemos ver aquí, y cambia su conformación para que el canal esté abierto o cerrado. Algunos canales con compuerta alternan en forma aleatoria entre abierto y cerrado.
Otros, por el contrario, están regulados por cambios químicos o eléctricos dentro y fuera de la célula. Cuando las compuertas de un canal están abiertas, los iones difunden hacia el interior o el exterior de las células a favor de su gradiente electroquímico. Las membranas citoplasmáticas de los diferentes tipos celulares pueden tener diversas concentraciones de canales iónicos y por ende presentar distinta permeabilidad a los diversos iones. Por último, en este video hablaremos sobre la difusión facilitada mediada por transportadores. Durante la difusión facilitada mediada por un transportador transfiere un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana citoplasmática. Como es un proceso pasivo, no se requiere energía celular. El soluto se une a un transportador específico ubicado a un lado de la membrana y luego es liberado al otro lado de la membrana una vez que el transportador experimentó un cambio morfológico, es decir, que cambió. El soluto se une con mayor frecuencia a un transportador ubicado al lado de la membrana con mayor concentración de soluto. Cuando la concentración es igual a ambos lados de la membrana, las moléculas de soluto se unen a la misma velocidad al transportador del lado citosólico para salir de la célula hacia el líquido extracelular que al transportador del lado extracelular para ingresar en el citosol. La velocidad de la difusión facilitada mediada por un transportador, es decir, la rapidez con la que ocurre esto, depende del gradiente de concentración a través de la membrana. El número de transportadores disponibles en la membrana citoplasmática establece un límite superior denominado transporte máximo, que determina la velocidad a la que la difusión puede ocurrir. Cuando todos los transportadores están llenos, se alcanza el transporte máximo, y además el incremento adicional del gradiente de concentración no aumenta la velocidad de la difusión facilitada. Es por eso que el proceso de difusión facilitada presenta saturación. Es lo mismo que sucede con una esponja que se llena de agua y cuando se llena ya no puede absorber más. Es lo mismo, se satura. En este tipo de difusión facilitada, mediada por transportador, existe la saturación. Ahora, ¿cómo funciona la difusión facilitada mediada por transportadores? Primero, el soluto se une a una proteína especial llamada transportador ubicada en la membrana. Una vez que el soluto se une, la proteína cambia de forma y lo mueve al otro lado de la membrana, soltándolo en la parte de menor concentración. Mientras haya más soluto en un lado que en otro, seguirá moviéndose hacia el lado que tiene menos sustancia. Algunos detalles importantes de este tipo de difusión es que cuando hay igual cantidad de soluto a ambos lados, el soluto se mueve a la misma velocidad en ambas direcciones, entrando y saliendo de la célula. La velocidad de la difusión depende de cuánta diferencia de concentración haya. Cuando más alta sea de un lado, más rápido se mueve el soluto hacia el lado que tiene menos, hacia el otro lado. Y también es importante recordar que hay un límite máximo. Cada célula tiene un número limitado de transportadores. Cuando todos los transportadores están ocupados, el proceso alcanza su velocidad máxima y no se acelera más, incluso si aumenta la concentración. Esto se llama saturación. Es como una esponja llena que ya no puede absorber más agua. Ahora bien, las sustancias que atraviesan la membrana citoplasmática por difusión facilitada, mediada por un transportador, son la glucosa, la fructosa, la galactosa y algunas vitaminas. La glucosa, que es la fuente de energía preferida por el organismo para la síntesis de ATP, ingresa en muchas células corporales por este proceso de la siguiente manera. Primero, la glucosa se une con un tipo específico de proteína transportadora denominada transportador de glucosa, o GLUT, ubicada en la superficie externa de la membrana. Cuando el transportador experimenta un cambio en su conformación, la glucosa atraviesa la membrana. Luego, el transportador libera la glucosa hacia uno de los lados de la membrana.
La membrana de las células puede controlar qué entra y qué sale, lo cual es importante para mantener el equilibrio interno del cuerpo que llamamos homeostasis. Y si tienes curiosidad de saber cuál es la relación entre la insulina y este proceso de entrada de glucosa, te comento que cuando comemos y el azúcar o glucosa aumenta en la sangre, el cuerpo necesita que esa glucosa entre a las células, porque ahí es donde se usa para obtener energía. Y la hormona insulina ayuda en este proceso. ¿Cómo ayuda en este proceso? Pues la insulina actúa como una llave que le dice a las células que coloquen más transportadores de glucosa en su membrana. Como resultado, con más transportadores en la membrana, la glucosa puede entrar más rápido y con mayor cantidad en las células. Al hacer que la glucosa entre en las células, la insulina ayuda a reducir la glucosa en la sangre, manteniendo así el equilibrio u homeostasis. ¿Y qué pasa en la diabetes? En las personas con diabetes mellitus, el cuerpo tiene problemas con la insulina. O no produce suficiente insulina o no puede usar la que ha producido. Eso significa que la glucosa no puede entrar en las células fácilmente y se queda en el torrente sanguíneo. Y esto obviamente causa muchos problemas de salud si no se controla. En resumen, la insulina aumenta la cantidad de puertas, es decir, transportadores en las células para la glucosa. Esto permite que ésta entre más rápido y mantenga los niveles de azúcar en la sangre equilibrados. En la diabetes, sin suficiente insulina o con insulina que no funciona bien, la glucosa no entra bien en las células, afectando ese equilibrio. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Jugando con tu amigo Ari GZ1KI, que dice que mi video no tiene ni 100 likes. Y ha sido subido hace 2 años. Sí, es verdad, Jugando con tu amigo Ari. Si puedes, tú también déjale like y así subimos nuestros números. Muchas gracias por tu comentario. También a Nickel FF Loquendo 2, que dice alguien en el 2024. Claro que sí, hay varias personas en el 2024. Nickel, te mando un abrazo y muchas bendiciones. También a Cam Gerard Fernández León 6780, que dice gracias, me ayudaste en mi exposición con los poríferos. ¡Ay, me alegra mucho! Espero que sigas viniendo, te lo explico por más videos y esa es la idea, ayudarte cuando lo necesitas. Y también a Ana Mireya Rodríguez, que dice me encanta, me alegra mucho Ana Mireya, un saludo para ti y muchas bendiciones. También voy a saludar a Olivieta, a el mejor y único video que me ha ayudado a entenderlo. Me alegra mucho, Olivieta, esa es la idea, amiga, que te pueda servir, que lo puedas usar y que sobre todo te ayude a tener buenas notas y a aprender. También a José Guevara Mesía 8922, que dice soy Ainara. Hola Ainara, muchas gracias, me dice de nada Ainara, un abrazo, gracias por comentar. También a Mariluz Mosquera Rivas 6657, dice gracias por enseñarme. De nada Mariluz, es un placer para mí, un abrazo para ti y muchas bendiciones también. Y finalmente a Deriluz Bit Rojas Rodríguez, que dice yo sé de historia mucho. Qué bueno Deri, es bueno saber de historia, me alegra que hayas venido al canal y que hayas dejado tu comentario. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!